La crisis humanitaria entre los indígenas Yanomami en Brasil ha dejado a muchos en estado de shock. Una reciente visita del presidente Lula da Silva en esta comunidad amazónica hizo saltar las alarmas sobre una tragedia anunciada. É desumano o que eu vi aqui. Sinceramente, o presidente que deixou a presidência esses dias, se ao invés de fazer tanta motociata, tivesse vergonha e viesse aqui uma vez, quem sabe esse povo não tivesse não abandonado como está. El gobierno ha declarado una emergencia de salud pública. Un médico de la conocida institución científica brasileña Fiocruz la califica como la peor crisis humanitaria que ha visto, y el Ministerio de Justicia de Lula ve incluso indicios de genocidio. El expresidente Jair Bolsonaro, en cambio, habla de una farsa. ¿Qué hay detrás de esta tragedia y cuál es el origen del problema? ¿Cuál es la responsabilidad del gobierno anterior y cuáles pueden ser las soluciones? Lo vemos en el siguiente reportaje. La tierra indígena de los Yanomami fue demarcada en 1992, durante el gobierno de Fernando Collor de Mello. Es una región rica en minerales, sobre todo en oro. Los constantes conflictos entre los pueblos indígenas y la minería ilegal, así como la pasividad estatal, han conducido a la crisis actual. Junior Jekurari Yanomami es el presidente del Consejo Distrital de Salud Indígena Yanomami y Yecuana y denuncia que los mineros ilegales tomaron los centros de salud e incluso 7 pistas de aterrizaje en la región, armados con ametralladoras. Mais de 20.000 carimbeiros na terra de Yanomami, armado, intimidando as comunidades. É uma comunidade que está sofrendo, vivendo com medo. Los indígenas viven en 371 áreas aisladas y la única forma de llegar al 95% de ellos es por vía aérea. Es en esta región donde se vive la emergencia sanitaria. Según las autoridades, cerca del 40% de la población contrajo malaria el año pasado. Y debido a la enfermedad, los indígenas no pudieron atender sus cultivos. Más de 570 niños Yanomami murieron durante los 4 años del mandato de Bolsonaro. La mayoría fueron muertes evitables, causadas por diarreas, desnutrición o malaria. 570 muertes en una población de 30.000 personas. El investigador Esteban Senra, del Instituto Social Ambiental brasileño, dice que la alta mortalidad ha afectado incluso la pirámide demográfica de los Yanomami. Así, en las comunidades hay por primera vez menos niños de 1 a 4 años que menores entre los 5 y los 9 años de edad. Y las imágenes que llegan de la región son aterradoras. Este tuit muestra un centro de salud en llamas, en una región donde los conflictos armados son pan de cada día. Un informe de la Asociación Yanomami Jutucara recoge denuncias de violaciones, asesinatos, secuestro de menores, matrimonios forzados y trabajo esclavo. El Ministerio de Justicia anunció una investigación y habla de indicios de genocidio. ¿Pero cómo se originaron estos conflictos? Los primeros contactos con grupos Yanomamis ocurrieron alrededor de 1910. Entre los años 40 y 60 llegaron varias misiones católicas y evangélicas a la región. Muchos indígenas murieron a causa de las epidemias de sarampión, gripe y tos ferina por los virus que llevaron los visitantes. Pero la crisis alcanzó la magnitud que tiene hoy en los años 70, después de que la dictadura militar lanzara proyectos de desarrollo para explotar la Amazonía y empezaran a multiplicarse las haciendas, las madereras y las mineras en la región. En 1975 se descubrieron importantes yacimientos de minerales y comenzó la fiebre del oro. Se estima que en los 80 había unas 40.000 personas extrayendo minerales en esa región. El 25 de mayo de 1992 se creó finalmente la tierra indígena Yanomami, la mayor reserva indígena de Brasil, una región con el tamaño de países como Portugal. En ese momento hubo esfuerzos para estrangular a la economía ilegal, pero muchos invasores volvían rápido tras ser desalojados. ¿Pero cuál es entonces la responsabilidad del anterior gobierno de Bolsonaro en un problema de tan larga data?
Bolsonaro acusa a sus rivales políticos de montar una farsa. Según el expresidente, el Ministerio de Salud otorgó más de 53 millones de citas de atención básica para los pueblos indígenas entre 2019 y 2022. Y la exministra de la Mujer y de la Familia, Damares Alves, sostiene que la desnutrición entre los niños indígenas es un problema histórico. Y si bien es indudable que se trata de una crisis sin solución desde hace muchas décadas, muchas cifras indican que el peor momento se registró durante los 4 años de gestión de Bolsonaro. Lo recogen así, por ejemplo, los informes de la Asociación Yanomami Jutucara, las estadísticas del Ministerio de Salud y también las opiniones de muchos especialistas. Y muchos recuerdan ahora antiguos exabruptos de Bolsonaro, como la siguiente frase sobre los indígenas que soltó una vez en público. En realidad, la caballería brasileña fue muy incompetente. La que fue competente fue la caballería estadounidense, que diezmó a los indios en el pasado y ya no tiene ese problema hoy en día en su país. Las frases pronunciadas en la Cámara de Diputados en 1998 terminaban con algunos matices. No pido que se haga lo mismo con los indios brasileños, pero recomiendo hacer lo que se pensó hace años, que es demarcar las reservas indígenas en un tamaño equivalente a su población. El supuesto crimen de genocidio aún debe ser investigado, pero los datos demuestran que Bolsonaro redujo el gasto en salud en las comunidades indígenas y para la protección de la Amazonía. También alentó la minería ilegal, diciendo, por ejemplo, que él mismo la había practicado. Entre 2016 y 2020, la minería ilegal se disparó en un 3.350% en Brasil. Y en 2019, un estudio alertó de que un 56% de los indígenas tenían concentraciones de mercurio en la sangre por encima del límite. El mercurio es usado para la extracción de minerales y es tóxico. Otro informe de 2020 señala que 8 de cada 10 niños menores de 5 años padece de desnutrición crónica. El gobierno de Bolsonaro ignoró varios pedidos de ayuda de esas regiones e incluso decisiones judiciales brasileñas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La crisis humanitaria que viven los Yanomami, por eso, puede ser vista como una tragedia anunciada. ¿Y cómo se puede afrontar ahora esa crisis? Los especialistas piden una medida de corto plazo y otra de largo plazo. La primera es auxiliar con ayuda de emergencia a los afectados, como está ocurriendo. Más adelante es necesario desalojar a los 20.000 invasores que operan en las tierras indígenas y romper también el modelo de negocios de la minería ilegal. Es un reto importante, ya que hay evidencias de que el narcotráfico y la extracción ilegal han fusionado sus actividades en la región. Además, parte del territorio Yanomami es controlado por bandas con armamento pesado, como el PCC, que es la mayor organización criminal de Brasil. Este documento, elaborado por los propios Yanomami, incluye propuestas para afrontar el problema. Entre ellas, iniciativas para generar ingresos en comunidades indígenas que sean vecinas a minas ilegales. Porque los grupos delictivos suelen reclutar a menudo a jóvenes Yanomami que viven en la pobreza y que carecen de mejores perspectivas para salir adelante. Esto por el histórico abandono por parte del Estado brasileño.